Bueno, una alegría tenerte, Montserrat Oliveros, desde Barcelona, España. Te conocí a través del retiro virtual Volver a Brillar y me encantó tu propuesta. Montserrat es especialista en meditación y su tipo particular de meditación es lo que justamente le da su sello único y le hace tan especial a Montse con toda su propuesta. Y la verdad es que quiero que todos la conozcan y que conozcan lo que hace y el valor de su trabajo y se entusiasmen tanto como yo. Así que muchas Bueno, gracias por participar y porque, bueno, después de un fallido encuentro anterior, volvés a hacerte un lugarcito para conversar conmigo. bueno, aquí se demuestra que somos humanos y que Así. estamos también aquí readaptándonos a las nuevas tecnologías. Mm. Bueno, me presento, soy Montserrat Oliveros, tengo un centro de terapias en Barcelona y además tengo el proyecto Meditar y Éxito, que es el proyecto online donde estoy subiendo todo el tema de las meditaciones, la escuela de meditación. Entonces yo siempre hablo de que en mi vida han habido dos momentos a nivel profesional muy importantes. Hace 27 años, a través de una depresión que cogí, donde de un día para otro lo perdí todo a nivel de amor y a nivel profesional, me quedé sin trabajo. Entonces caí en una depresión y a raíz de ahí empecé a estudiar el tema de las terapias alternativas porque como paciente me habían ayudado mucho. Monté mi primer centro de terapias y me estrellé porque el tema de llevar un negocio y de emprender no es nada fácil, pero me estrellé a nivel económico, pero sin embargo reconozco que montar mi primer centro de terapias pues, fue una gran experiencia, conocí mucha gente y decidí aprender pues, las técnicas en las que ahora estoy especializada, que soy maestra de Reiki, maestra de flores de Bach, acupuntora. Pregunta. Perdóname que te interrumpa, pero me encanta esto que contás, porque justamente, y especialmente en este momento que estábamos tan complicados todos, estos ejemplos que vos traes de resiliencia, digamos, de a partir de tus obstáculos crecer y tener oportunidad de aprender y ser más grande, una versión mejor de vos misma, con más alcance y de progreso, es una buena cosa para mostrar que es posible de momentos de mucho dolor y digamos, de dolor en el primer caso que buscaste las terapias y después del derrumbe económico, si se quiere, aprender y tener eso como una oportunidad de mejorar y de aprender las cosas que necesitabas aprender, ¿no? Bueno, de hecho me he dado cuenta en todos estos años que justamente he tenido muchas crisis económicas con los negocios porque vengo de familia que no tiene mentalidad económica. De hecho, cuando yo decidí montar mi primera empresa, mi primer centro de terapias, sus palabras fueron de que era una locura porque yo tenía que seguir siendo secretaria. Entonces no podían entender, primero ya no entendieron que yo empezara, en lugar de ir a psicólogos, a trabajar con terapeutas. Luego, claro, cuando dije me voy a montar un negocio centrado en todas las terapias que iba estudiando, pues ya fue la locura, pero a nivel de apoyo psicológico no me apoyaron para nada. Porque era como, estás loca, lo vas a perder todo y acabarás siendo secretaria. Entonces yo creo que esto ha sido un motor que siempre, cuando me he encontrado con problemas económicos y con problemas de cómo emprender, de cómo llevar tu negocio adelante, yo creo que este ha sido el motor de yo tengo que salir adelante, yo tengo que demostrar, pero también porque aparte del motor este de querer demostrar, que ahora he aprendido que en la vida no hay que demostrar nada, que es uno mismo el que se ha demostrado a sí mismo las capacidades, yo siempre tuve el motivo de que, ya que las terapias me habían ayudado a mí a salir de esa depresión, yo quería entender qué es lo que había pasado en mi vida para el derrumbe que tuve de la noche a la mañana, porque es que fue así, de la noche a la mañana, perdí los dos soportes importantes y luego yo quería ayudar a la gente a superar esas crisis como yo las había superado. Y bueno, de hecho, ahí como terapeuta pues me considero de que ayudé a muchísima gente, aprendí mucho y siempre he conseguido salvar de todas las crisis pues mi centro de terapias, ¿no? Pero siempre sentía como que había algo porque había personas que conseguían avanzar y salir de sus problemas y otras que no conseguían, o sea, salían de un problema y volvían a acceder a otro, y salían de ese y volvían a otro. Y en mi búsqueda
de esa globalidad, de querer entender por qué en la vida hay problemas que se nos manifiestan y no conseguimos ir adelante, y porque hay otros que enseguida sí que los superas, ¿no? Fue como llegué hace 7 años a la búsqueda del poder de la mente y cómo los pensamientos crean tu realidad. Y todo empezó, pues como yo creo que muchísimas personas que nos metimos en el qué pasa con nuestros pensamientos, todo empezó con la película El Secreto. Leí el libro, vi la película yo creo que la llegué a ver como 100 veces, me la sé casi de memoria, para yo misma repetirme constantemente pues, aquellos mantras que te repetían, ¿no? Yo estoy aquí, yo estoy en mi movimiento presente, mi vibración aquí ahora ha de ser buena, ¿no? Entonces, claro, como mi entorno, digamos lo que ahora se ha puesto muy de moda, mi entorno era muy tóxico, o sea, vivía en una vibración de unos pensamientos muy negativos y de la vida es injusta, pues claro, yo tuve que rodearme de ver esa película para ver que no era la vida, que era yo y que tenía que entender que era yo. De ahí del Secreto pasé a ver la película Y tú qué sabes, que ya habla más a nivel científico, y me sorprendió cómo teólogos y científicos hablaban de lo mismo, ¿no? De la manifestación de nuestra mente creando nuestra realidad. Y de repente, nunca he sabido cómo me llegó a mi mail un primer evento del Dr. Joe Dispenza, que ahora mismo es muy conocido, pero entonces yo solo lo conocía porque lo había visto en la película Y tú qué sabes y porque me había leído su libro Desarrolla tu cerebro. Entonces fue como, ostras, este hombre como que va a venir aquí a España, ¿no? Pero ponía que iba a venir a Madrid. Y yo pensé, a Madrid no puedo ir, o sea, imposible por la situación que tenía, ¿no? Y pensé, jo, sería increíble si podía venir a Barcelona. Y al cabo de unos meses recibí la información de que venía a Barcelona. Y fue como, ostras, lo habré creado yo. Bueno, en su evento, en su primer evento, porque asistí a 3, fue sorprendente porque, claro, a mí me chocó mucho que alguien que hablaba mucho a nivel científico empezara a introducir la meditación. En su libro Desarrolla tu cerebro no hablaba de la meditación. Entonces, claro, me sorprendió mucho. Yo como maestra de Reiki solía meditar, pero la meditación más convencional que solemos entender es la tipo más zen, más contemplativa, y pues la posición es entrar en la posición de loto, buscando un espacio, digamos, mágico y sagrado, pero con mucho silencio. Y yo había creado el hábito de esa técnica y me resultaba muy útil, pero yo me iba a un nivel superior donde me sentía muy bien y muy conectada con el universo, porque tengo esa capacidad. Eso me di cuenta que era una de mis facilidades, ¿no? El conectarme con el cosmos, con algo más, con algo superior, pero cuando volvía a mi realidad me estrellaba, porque era como, otra vez vuelvo aquí, acaba mi meditación y me sigo encontrando con los problemas, que en mi caso, algunas personas, su mayor problema son las enfermedades. En mi caso, justamente son los problemas económicos, porque yo ahora entiendo que eso es lo que tenía que aprender para poder hablar de este tema, ¿no? Entonces, claro, me encontraba y me estrellaba. Y era como otra vez vuelvo a mi realidad y otra vez vuelvo a mis choques. En este curso aprendí a meditar de una forma diferente. Es interesante esto que traes, ¿no? Porque esta idea de la meditación como, digamos, seguramente hay distintos planos, ¿no? Pero esta cosa como recortada de lo terrenal en un punto. Y lo que vos traes es en esta posibilidad que te dio el acceder a las formas de dispensa, el integrar lo elevado, digamos, lo espiritual, con lo científico y a la vez lo terrenal, ¿no? Lo material como es a través del dinero ¿no? Y lo que te pasa económicamente Sí. en la realidad. Bueno, y que no deja de ser que el dinero es esta cosa de abarcar ese todo que somos, porque somos todo eso al mismo tiempo. Claro, pero lo que comentaba, ¿no? Que no deja de ser que el dinero es energía. Claro. Y claro, lo tenemos como algo material, pero es que es energía. Todo a nuestro alrededor es energía. Entonces, claro, él me llevó, bueno, su sistema me llevó pues a sorprenderme que en mitad en un hotel sin inciensos, sentados en una silla, sin tener que ir todos de blanco, sin estar con velas, pues que accedió a un nivel increíble de meditación donde pude ver una parte de mi futuro. Entonces, claro, él habla, ¿no? De traer el futuro al presente y de empezar a romper tus creencias limitantes para poder soltarte. Y claro, en parte, eso yo también lo enseñaba en mis cursos de Reiki.
Pero claro, lo enseñaba desde un nivel más quizás espiritual. Entonces, claro, todo lo que le explicaba me ayudó a entender cómo funcionaba el Reiki, ¿no? Y por qué cuando hacía Reiki yo me sentía tan bien y conseguía tantos objetivos, pero muchas de mis alumnas no los conseguían. Y porque algunos también estaba estancada. Y ahí fue donde me di cuenta del poder de las creencias limitantes. Pero claro, si trabajas las creencias limitantes desde la parte mente, no consigues transformarte. Porque ahí justamente lo que yo aprendí, la lección clave, es que tienes que transformarte en alguien superior. Y tienes que crear una nueva realidad desde energía, no desde materia. Porque desde materia solo puedes estar en una vibración baja y solo puedes crear materia. Cuando tú creas una enfermedad, la creas desde tu parte material. Para tú superar un conflicto o superar una enfermedad, tienes que transformarte en energía, soltarte, desde ahí creas una nueva realidad. Es genial porque hay una frase de Einstein que tiene todo que ver con esto que decís, que dice que no se puede resolver un problema en el mismo nivel en que fue creado. Digamos. Es esto que vos estás diciendo, ¿no? De acceder a otros espacios para poder resolver ese tema que tenemos en un determinado ámbito, ¿no? Si es que hay frases muy potentes. La clave es llegar a sentir que las integras y las entiendes. Entonces, claro, yo las había leído, pero no las entendía. Claro, no, pero a mí me llega como como un mensaje, digamos, como como un resumen de todo esto que me estás diciendo, ¿no? Digamos, en conclusión, la síntesis podría ser esa. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo nunca me he creído a ninguno de mis maestros. Siempre he sido, yo tengo que experimentarlo. Y desde finalizar el curso y al día siguiente ya empecé a meditar cada día sus meditaciones, que las primeras, es decir, que eran de casi 2 horas. 2 horas. Cuando la gente me dice, es que 20 minutos me resulta difícil, yo empecé con meditaciones de 2 horas. De 2 horas paseadas de hora y media. Entonces es un proceso de tener que tener mucha paciencia y mucha constancia, hasta que de repente pues empiezas a tener resultados. Y recuerdo un ejemplo que además lo tengo en mi web del centro de terapias, en mi blog, porque lo escribí. Recuerdo un día que dije, a ver, voy a hacer la prueba, voy a meditar, que hoy vienen muchas personas a Hermes y gano mucho dinero. Y que soy un imán atrayéndolos. Y fue muy curioso porque en aquel entonces yo tenía una chica que colaboraba conmigo y yo llegué al centro quizás, según me dijo ella, unos 10 minutos más tarde. Pues en la puerta del centro, al abrir, yo me encontré una pulsera, está la foto incluso en el blog, me encontré una pulsera que era un imán con muchos muñequitos colgados y con brillantitos. Yo había visualizado que era un imán atrayendo muchas personas y mucho dinero. Y claro, para mí fue como, wow, como mi mente todavía no se lo cree a nivel material, el universo ya me da una señal de que soy capaz de crear. Y ahí fue donde dije, esto funciona y tengo que empezar a crear. Y desde entonces, bueno, tenía una época en la que no podía viajar por situaciones familiares y empecé a visualizarme en París, en París, en París. He conseguido estar en París, he conseguido estar en Londres, he conseguido estar en Roma, he conseguido estar en Berlín. Y todo lo he creado meditando. Porque por esa situación familiar que tengo, es muy difícil que yo pueda viajar, que pueda encontrar 3 días. Pues siempre los encuentro, los viajes funcionan increíblemente bien. Entonces, toda mi vida la creo desde ahí. Y de ahí también creé el proyecto Meditar y Éxito. Uno de los días, meditando, sentí que tenía que empezar a transformarme y enseñar todo eso que sabía. Pero mi pregunta era, ¿cómo lo hago? Pero también sabía que ya no puedo preguntar cómo, porque el cómo es el lenguaje del universo, te dice cómo. Entonces dije, es verdad, no puedo preguntar, pues nada, hoy me habéis dicho que tengo que crear algo, ¿vale? Al día siguiente voy a poner qué tengo que crear. Entonces me vino una nueva web donde el foco tenía que ser la meditación. Me vino el nombre de Meditar y Éxito y claro, me sorprendió. Yo era como meditar, para mí meditar era, todavía lo seguía relacionando espiritualmente y éxito es muy material. Pero al mismo tiempo tenía la sensación como busca éxito, ¿qué significa? Y claro, al buscarlo en Google, en cuanto acabé fue como, sí, éxito es dar salida a los problemas y yo eso es lo que hago siempre. Entonces el nombre me cuadra, Meditar y Éxito, busqué corriendo el dominio, estaba libre, vale, lo compro. Tenía el dominio, pero no sabía nada más. Y poco a poco
desde la meditación, desde el soltarme, fui creando todo el perfil de la web, fui creando las meditaciones de pago para mujeres emprendedoras, porque el primer sector de meditaciones me venía que tenía que ser para vencer los miedos, las mujeres emprendedoras, las creencias. Y también esas meditaciones me llegaron cómo tenían que llamarse, la estructura de cómo tenía que ser la meditación. Yo no sabía grabar audios, me compré un micrófono, no, mentira. En aquella época, para grabar los audios, me ponía muchos libros, cojines para que no resonaran, pero claro, mis salas eran de terapia, yo no podía insonorizarlas. Y empecé a grabar los audios. Y recuerdo que, bueno, no sabía hacer montajes. Y un buen día, mi informático me dice, pero ¿cómo te complicas para poner la música con la meditación? Pásamelo, yo te lo hago en un minuto. Y era como, no me lo puedo creer. He estado desde mi mente buscando la forma de montarlo y de repente cuando lo suelto, aparece la persona y me dice, sí, yo te lo monto en un minuto. Y todo fue así muy mágico. Y ya la parte final ha sido ahora durante el confinamiento. Durante el confinamiento pues me di cuenta que no podía ayudar con acupuntura ni con Reiki, tuve que cerrar el centro de terapias. Muchas clientas me escribían WhatsApps preguntándome qué podían hacer porque se sentían muy mal. Yo sentía que tenía una herramienta para ayudarlas, pero no sabía cuál era. Y meditando entonces dije, pues puedo empezar a grabar vídeos de meditación. Vídeos, si a mí me aterroriza vídeos. Bueno, pero ¿qué es lo más importante? ¿Tu imagen y el terror o soltarte y empezar a ayudar? Y desde la ayuda empecé a crear los vídeos que ahora tengo en el YouTube. Luego me di cuenta que esas meditaciones se convirtieron en retos de 9 días. Todas estas ideas me venían desde la meditación y de hecho las meditaciones, yo digo que hay momentos donde hay silencios, porque están prácticamente canalizadas. Yo en aquel momento recibía qué es lo que tenía que decir, porque yo era como, ¿de qué voy a hablar? Suelta, confía. Y confié, y luego me he dado cuenta que toda esa ayuda que yo he brindado, esa ayuda me ha sido devuelta, porque me he soltado, ahora soy capaz de estar aquí delante de una cámara hablándote. Ahora cada lunes sigo grabando meditaciones, he aprendido a hacer el montaje con la música, me he permitido no ser perfecta porque tenía que hacer las meditaciones grabadas en mi habitación, en mi cama, porque no tenía espacio en casa, para hacerlas sin interrumpir a mi familia. He vivido un confinamiento maravilloso con mi hija y con mi marido y con mi perrita. Y ha sido, bueno, es que yo creo que una de las épocas más felices de mi vida y además donde me he sentido estando en plena carencia porque tuve que cerrar mi negocio y los pocos ingresos del gobierno para que me ayudaban eran para los gastos de tener un negocio cerrado. Me sentí completamente abundante, completamente creativa y de repente surgió incluso pues, la idea de abrir una escuela de meditación online. Me puse en marcha con el informático, también ya está en la web. Y claro, cuando acabó el confinamiento dije, wow, no he parado, no he parado. He ayudado a mucha gente, recibí muchos emails de agradecimiento, emails no WhatsApps. Incluso personas de 80 años, amigas de mi madre, me dijeron que sus meditaciones les iban bien. Personas de 80 años que nunca han meditado. Entonces me di cuenta, ¿no? De realmente la abundancia cuando viene, cuando dejas de olvidarte de ti, en cómo voy a hacer los vídeos, cómo saldré, cómo va a quedar, y piensas más en nosotros. Y entonces fue cuando dije, bueno, la clave está en soltarse y el tema de perfeccionar, eso se puede aprender, pero puedes aprenderlo si te permites soltarte. Y a raíz de ahí, pues bueno, apareció la oportunidad de Lola para grabar la meditación y bueno, se han ido moviendo nuevas oportunidades, nuevas puertas, hacia dónde me llevarán no lo sé, pero bueno, me están llevando a superar retos. Y en el caso de Lola, con Fabo Portal, pues fue también muy divertido porque me decía que buscaba una persona para grabar la presentación de la bienvenida del grupo y que justamente lo que quería era algo diferente, que había recibido muchas propuestas, pero que ella buscaba algo diferente. Y claro, ahí fue cuando dije, tú dime qué es lo que quieres porque mi especialidad es hacer algo diferente con la presentación. Digo, yo me enchufo y creo. Y ahora siempre digo lo mismo, digo, yo me enchufo y creo. Me enchufo al universo. Sí.
Y te aseguro, si mis clientes de más confianza, si les preguntas hace 3 meses, oye, que Montserrat se va a poner a hacer meditación, te hubiera dicho, no, si ella solo lo hace de uno en uno en las mentorías personalizadas. Yo no creo, porque además, ella con los vídeos, no creo, no. Y ahora cuando me ven me dicen, ¿pero qué ha pasado? Digo, es que no lo sé. No lo sé, solo medité y confié. También he de decir, y yo también estuve en algunos momentos de miedo durante el confinamiento, y me pasé a meditar 3 veces al día porque mi mente se disparaba. Y yo tenía muy claro que yo era yo, sabía lo que tenía que hacer y no quería que los miedos me paralizaran. Entonces también hablo que la meditación es como un jardín. En un jardín, hagas lo que hagas, la mala hierba siempre crece, siempre. Pero que te salga una flor cuesta mucho de cuidar. Tienes que cuidarla, mimarla, regarla, abonarla. Y yo, para mí, la meditación es eso, es la máquina que tienes que pasar diariamente para esa mala hierba que surge, que son esos miedos, esas creencias, pues una vez que ya los estás eliminando, impedir que vuelvan a tomar forma. Por eso yo siempre aconsejo que la meditación se ha de practicar cada día. Que llegue un momento, como me pasa a mí, que estás deseando que llegue el momento de meditar. Porque cuando meditas, no simplemente conectas con un momento de paz y de magia y de relajación, sino que utilizas la meditación para crear una nueva versión de ti, para crear la realidad que quieres vivir. Y eso no quiere decir que ahora yo ya haya creado todo, ¿eh? Hay cosas que todavía se me siguen resistiendo. Pero la clave está en mí. Yo ya no le echo la culpa a nadie ni pienso, no, eso soy yo. Y hasta que yo no me lo crea, no se va a materializar. Es ir atravesando las barreras que nos vamos poniendo con nuestros propios pensamientos, ¿no? Pensaba esto, bueno, no puedo hacer esto, o no, las cosas tienen que ser de determinada forma, digamos, para grabar los audios, como decías, y uno a veces no se da cuenta que es una idea y se cree que esa es la verdad, digamos. Entonces, Sí. hasta que aparece otra y entonces, bueno, no, resulta que no era tan así. Digamos, y no nos damos cuenta que muchas veces en la forma que tenemos de pensar las cosas está nuestro propio obstáculo, ¿no? Sí, nos vamos limitando constantemente con nuestros miedos. Y Ujú. cuando sueltas esos miedos, dices, y además es que cuando suceden esos acontecimientos, dices, si no era tan difícil, ¿por qué me costaba tanto? Mm. No era tan difícil. Es que, y además te encuentras personas pues, que te permiten que no seas perfecta. Lo que pasa es que hoy en día yo creo, con todo el tema de Internet, siempre ha existido la parte de control y de perfeccionismo y bueno, que viene de una baja autoestima, ¿no? Entonces, claro, quieres que todos salgan bien, agradar a todo el mundo. Pero ahora, con toda la información de Internet, sobre todo a nivel de las mujeres emprendedoras, es increíble porque nos exigen un nivel de perfección en una tecnología que no dominamos, cuando además nuestro trabajo no es la tecnología, nuestro trabajo es el don que tenemos. Y claro, vas buscando, pues eso, ¿no? Que no puedes hacer lo que tú has venido a hacer, porque claro, tiene que ser perfecto. Y empiezas a ver vídeos y dices, al menos en mi caso, ¿no? ¡Wow! Cómo habla, qué bien se explica. Yo no sé explicarme tan bien. Claro, es que lo mío no es hablar, no es orar, lo mío es enseñar a meditar, conectar con la energía, que la gente conecte con su ser, que la gente sea capaz de ver lo que tienen dentro. Pero claro, tú te conectas y dices, guau, ese cómo habla, ¿no? Uy, qué sala más bonita tiene cuando está grabando. Uy, estos vídeos, qué bien montados. Y claro, vas viendo y dices, yo esto, y te pones a buscar. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo mejoro? Y con el cómo, mente, dejas de hacer lo que has venido a hacer, corazón. Ujú. Tienes que conectar con Es, el es, corazón. es interesante esto porque en definitiva de lo que se trata es de dejar de olvidarse de uno mismo para hacer lo que tenés que hacer, digamos, para ocuparte del servicio que querés dar, de lo que tenés para ofrecer, digamos, y en cuanto menos te ocupás de vos y de cómo te va a salir, de cómo no te va a salir y que mejor te sale, ¿no? Y más puedes dedicarte a eso. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Es esta, a mí me pasó grabando el retiro, digamos, sentir los nervios y todo, y después darme cuenta que era, bueno, porque yo quería salir lo mejor posible y que me saliera bien y todo eso y decir lo que necesitaba decir. En la medida que te podés soltar más es la forma que mejor tenés que
que llegar, y además, en la medida que vos te soltás y decís lo que tenés para decir, las personas pueden conectar mejor con vos, porque tienen que ver más con lo que tenés para decir y no con la persona que sos, ¿no? Entonces, en esta cosa de energía en la que nos encontramos todos, que acorta estas distancias, ¿no? De Barcelona a Buenos Aires, digamos, y en otros espacios de Bélgica, nos podemos encontrar desde, desde otros espacios que no son la perfección, sino que justamente el estar siendo, ¿no? Mientras somos perfectamente imperfectas. Exactamente. Es permitirnos eso. Además, somos seres humanos y nos tenemos que permitir ser como somos y ya iremos aprendiendo, iremos sacando lo mejor de nosotros mismos. Pero yo he llegado a la conclusión que la gente tiene que seguirme y buscarme y querer trabajar conmigo por quien soy, por quién soy yo, por cómo transmito lo que hago yo, pero no por crearme una mega imagen que o tiene que ser pagada o tiene que ser a base de esfuerzo. Y yo, para mí, la vida fluye cuando dejas de esforzarte. Cada vez que me esfuerzo, todo es difícil. Yo ahora, cuando tengo un problema, pienso qué es lo que quiero conseguir y lo escribo. Y cuando lo consiga, cómo me quiero sentir y lo escribo. Y cuando lo tengo escrito, lo miro, y entonces me pongo a meditar. Hasta que poco a poco empiezan a llegar las ideas para poder solucionar. Pero desde mi mente ya no pienso, ¿cómo hago esto? Y cuando lo hago, porque aún todavía lo sigo haciendo de vez en cuando, te aseguro que la mayoría de veces me resulta difícil y acabo teniendo problemas. Pero es esto, de dejarse fluir y de encontrar esto que vos decías, ¿no? De mostrarte como sos, en eso de que las personas puedan resonar con la persona que sos y no con la versión perfecta de alguien impoluto, que no se equivoca, que no le pasa nada, y que es muy difícil porque no es, como vos decís, no es la medida del humano la perfección. Y tomando la metáfora del jardín, en la semilla está toda la información de lo que puede llegar a ser, pero para que sea toda su máxima versión, tiene que ir creciendo de a poquito y va evolucionando, y de primero es el tallito, y después la ramita, y después las hojitas, después la flor, después el fruto, y así, digamos, es Es un esta proceso. forma de ser el proceso que además necesita, como vos decías, ¿no? Que desmalezar cada tanto las cosas que vienen, ¿no? Ir adaptándose al clima, si hay viento, menos viento, solcito. Vamos, es esto que somos también de alguna forma una semillita, un proceso en constante evolución, ¿no? Desde la potencia que tenemos a la máxima potencia o no, va a depender de lo que hagamos con eso, ¿no? Así que, y si tuvieras que pensar en algo para decirle a las personas que nos están escuchando, ¿qué le podrías, qué querés transmitirles? Bueno, yo diría lo que a mí me funcionó, ¿no? Que empiecen a conectar con su esencia, que empiecen a meditar, que empiecen primero a buscar la paz y la tranquilidad de la mente a través de la meditación, ¿no? Pero luego que vayan más allá de la meditación, que no se queden solamente en sentirse tranquilos y en paz, sino que vayan a utilizar, pues eso, ¿no? Que utilicen la meditación, toda esa energía que se desprende para tener claro qué es lo que quieren conseguir y romper las creencias limitantes que desde ese nivel subconsciente que les están impidiendo sacar su semilla, y que una vez que encuentren cuál es su semilla, pues que pongan todo su ímpetu en crear esa mejor versión y en soltarla y permitir que la conozcan. Porque yo estoy convencida de que cada una de nosotras, cada una tiene algo único que puede dar. Somos únicos. Entonces, siempre hay millones de personas que están esperando que eso salga. Si tú no aprovechas esa oportunidad de dar eso, vendrá otra persona y lo dará. Entonces yo les diría eso, ¿no? Que a mí la meditación me cambió la vida, que he permitido salvar mi centro de terapias, que me he permitido ser emprendedora, que me he permitido reinventarme y que he tenido que abrir mi mente a nuevas realidades y a un nuevo nivel de conciencia que jamás os hubiera imaginado. Pero ahora la fuerza la encuentro dentro de mí y la encuentro además en la sencillez.
no la encuentro ni en la apariencia, ni en el esfuerzo, ni en el querer demostrar. Y que todo también es un proceso, que cuando yo hablo de esto llevo años haciéndolo. Entonces la gente se cree que hacen un curso de meditación de 3 o 6 meses y su vida les va a cambiar. Es un proceso, es lo que tú has dicho. La meditación sería el empezar a permitir que esa semilla empiece a germinar y a crecer. Eso sería la meditación. Y cuando ya no te esperas nada, de repente sale el fruto. Yo lo que escucho es el meditar como sembrar esa posibilidad, pero que además hay un hacer, digamos, no es solamente meditar, ¿sí? Sino que hay un hacer en lo concreto, como vos decías, en las oportunidades y en mostrarte, digamos, y encontrarte con esas dificultades que te vas encontrando en la creación misma del hacer, pero partiendo primero de sembrar esa en tu imaginación, ¿no? En tu No, idea, incluso en tu para conciencia, en lo, como la nomenclatura que uses, ¿no? Pero digo, a partir de la meditación, un hacer después. Y yo vengo del terreno muy espiritual y muy energético. Y yo, por ejemplo, que ahora soy muy sensible a la energía, puedo ver, ¿no? Y puedo sentir la energía en todo lo que me rodea. Y entonces ahora lo bueno para las personas que son más mentales, que a veces, porque a veces me encuentro personas que es como, uy, yo ponerme a meditar, rollo zen, no. No, busca científicamente la meditación. ¿Qué le proporciona a tu mente? ¿Qué le proporciona a tu cerebro? Y cómo ese cambio transforma tu realidad. Porque no es meditar simplemente por meditar. Sí que está la meditación para la contemplación, pero esa meditación de la contemplación es cuando ya has superado todo lo otro. Entonces, primero empieza a crear y desde ahí llegará un momento que cuando empieza a materializarse la vida que tú ya habías deseado, te das cuenta de que cada vez buscas también momentos de meditar simplemente para la contemplación. Pero en el día a día, normalmente meditar solo para contemplación, bueno, yo en mi caso, que empecé por ese camino, me encontré muchas personas con problemas de enraizarse, de luego vivir la vida en el momento presente. Y de ahí viene muchas veces que la gente relaciona, uy, la gente que medita se vuela. Se vuelan y sus vidas son un desastre. Y es verdad, porque se quedan ahí y no se comprometen a nada, no hacen nada, esperan que todo les caiga del cielo. Pero eso es una parte. Pero ahora ya hay otra parte, que estamos meditando, utilizando todo el potencial de la energía que suministra la meditación, que suministra nuestra mente. Y que a nivel científico ya se está demostrando. Y yo era la parte que me faltaba, encajar las piezas, la encontré, y ahora sé que ese es mi camino. Entonces, ahora, por ejemplo, a nivel terapias, yo sigo teniendo personas que vienen a terapia porque yo ya tengo, pues, contacto, bueno, a través de clientes, pero a mí me cuesta, normalmente, la persona le suelo empezar a dar pautas de ya empezar a hacer sus cambios, porque yo ahora ya sé que aunque le haga acupuntura o solo le haga reiki, si esa persona no hace nada para cambiar, dentro de unos meses va a volver a estar mal, o dentro de unos años. Entonces, yo ya entiendo de que en mi vida, poco a poco, la parte de la terapia se está retirando, porque ese concepto de la persona que viene a que tú le hagas y se encuentra bien, ya no encaja conmigo. Entonces, también hay que estar abiertos a que cuando empiezas con la meditación, tu vida se empieza a transformar. Así es, así es. Y seguramente a través de tu propia transformación también transformas tu entorno, no solamente en lo laboral, sino también seguramente impacta en tu familia, en tus relaciones. Bueno, es lo que te he explicado en confinamiento, al estar tan sumamente feliz y sentirme contenta, en ningún momento en casa se ha vivido una sensación de miedo, ¿no? De qué iba a pasar con tu negocio. Mi marido era como, es que no te planteas, no, yo estoy ahora en el presente estoy creando algo nuevo, estoy disfrutando yo todas las mañanas, he tenido un objetivo. Tenía que grabar la meditación para que las personas, para pasarla luego por la tarde y que por la noche pudieran meditar. Yo tenía cada día un objetivo. Entonces, el confinamiento por eso se ha convertido en uno de los momentos más mágicos de mi vida, porque al aportar toda esa paz, pues no hemos tenido ni discusión, bueno, alguna discusión, pero muy pocas. Ha habido muy buena armonía, ha habido una sincronicidad increíble. Y hay que tener en cuenta que tengo una adolescente en casa, que ha estado 3 meses sin poder salir a la calle. Pues no,
Ella también ha desarrollado su creatividad. Por la tarde nos preparaba la merienda, nos preparaba unos gofres, nos preparaba unos muffins, nos preparaba unas tortitas, jugábamos al parchís, hemos estado jugando, hemos estado viendo series. O sea, ha sido mágico, mágico. Ha sido, de hecho, me daba hasta miedo salir del confinamiento. Claro. Hemos creado nuevos hábitos familiares y ahora pues tenemos nuevos hábitos que, pues por ejemplo, por la noche, ahora los viernes y los sábados ya tenemos la noche de la hamburguesa y la noche de la pizza. Ya no necesitamos salir fuera. Ahora hemos creado este nuevo hábito familiar de lo que antes hacíamos saliendo fuera y ahora pues es nuestro espacio, nos preparamos pues, nuestro ritual con nuestra cena y no sé, es que ha sido de verdad, ha sido increíble. Entonces yo reconozco de que viene de ahí, de que no he permitido que mi mente se perdiera con el miedo y he estado enfocada en hacer algo útil y esa euforia que yo irradiaba, pues en casa se ha creado, como todo es energía, pues en lugar de crearse una energía de mala vibración y de miedo y de angustia y de opresión, pues se ha generado una energía de fluidez, de amor, de armonía. Las noticias apenas las veíamos, también hay que decirlo, así que ha sido fantástico. Buenísimo, y es una buena enseñanza para nosotros que desde el hemisferio sur todavía tenemos para un tiempito para seguir en cuarentena encerrados, así que... Pues aplicarlo, a meditar. Muchas gracias por compartirlo. Para empezar, en mi página web, en la web de Meditar y Éxito, ya hay un apartado de todas las meditaciones gratuitas que he subido durante el confinamiento y también están todas en el YouTube. Pero todas las del YouTube las comparto luego en la web y ya están como meditaciones gratuitas. O sea que meditaciones para hacer hay. Buenísimo. Entonces, las personas que les interesa seguirte en tu trabajo, tenés tu canal de YouTube, Meditar y Éxito, tu sitio web. Sí, y pueden encontrar. Sí. Sí. Y entonces ahora, pueden pues, encontrarte. Intentando volver a reactivar el Instagram. El Instagram hasta ahora lo hacía con frases solo de mujeres y algunas frases mías. Pero durante el confinamiento, como me dediqué tanto a los vídeos, pues dejé apartado el Instagram. Y al Instagram quiero darle también una nueva versión, porque claro, es que yo no soy la misma que antes del confinamiento. Entonces también tengo que ver ahí cómo introducir un poco las meditaciones en el Instagram. Buenísimo, así las personas que les interesa tu trabajo y las motiva a conocerte un poco más y seguirte, les podemos contar y después igualmente vamos a escribirlo para que lo tengan más presente y se pueden contactar directamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Yo sé que estás en un momento así con muchas cosas, así que te agradezco mucho que hayas sentado y tomado estos momentos para volver a comenzar conmigo después de un intento fallido. Así que muchas gracias. Bueno, un abrazo enorme. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Chao. Adiós. Adiós.